Bueno, Nando, primero darte las gracias por enésima vez. Eres, sobre todo para mí, una persona súper entregada a la causa, en todas tus facetas, como escritor, dramaturgo. También estás en temas audiovisuales ahí con tus series que están causando bastante... O sea, La Edad de la Ira me gustó mucho, pero Red Flag me está... O sea, yo creo que llegas muchísimo a los jóvenes y a los que no somos tan jóvenes, que también es importante que empaticemos con la juventud de hoy en día, que es súper importante, lo tienen más difícil que nosotros, yo creo. Así que, bueno, vamos a hablar, quiero que me hables de tu libro, de Asun y Santos, que a mí me han enamorado. O sea, yo creo que, no sé, creo que no voy a hacer spoiler. Creo que siendo un matrimonio de conveniencia, es uno de los matrimonios más reales y más bonitos que he vivido y que yo creo que más se quieren, que más amor se procesan el uno por el otro, luchando por lo mismo, cuidándose el uno al otro y defendiendo las cosas que eran importantes para ellos. O sea, yo creo que muchos matrimonios que están casados por la Iglesia, como Dios manda, no llegan a tener esa relación. Háblame de ellos un poco. Bueno, pues Los Elegidos, ¿no? Es la historia efectivamente de amor y de lucha de Asun y Santos, esos dos personajes que están en la cubierta. Y son ante todo un homenaje a las generaciones que nos han precedido. Yo llevo muchos años escribiendo novelas, tanto para adultos como para jóvenes, que hablan de la realidad actual, sobre todo de la realidad tanto de la lucha feminista como de la lucha del colectivo LGTBI. Pero necesitaba hacer un homenaje a todas esas personas que en un momento muy complicado de la historia de este país pusieron el cuerpo y se enfrentaron a situaciones muy, muy terribles y muy duras por una libertad que sin ellas y sin ellos hoy no tendríamos, ¿no? Este libro está ambientado en los años 50, concretamente en 1954, que es ese año en el que se reforma la llamada Ley de Vagos y Maleantes y se incluye como criminales a los homosexuales, ¿no? Ese momento es un momento terrible porque va a dar lugar a la creación de campos de concentración con barracones específicos para las personas homosexuales, como el de Tefía en Fuerteventura. Se van a crear cárceles específicas como las de Badajoz y Huelva, y a partir de ahí se va a romper literalmente la vida de muchísimas personas, simple y llanamente por su manera de ser y de sentir. A mí, como parte del colectivo, me parecía fundamental hablar de esa lucha, hablar de ese silencio, hablar de esos años, pero también hablar de la resistencia, de cómo se enfrentaron, ¿no?, a ese fascismo y cómo trataron de ser libres cuando no les dejaban serlo. Y algo que encontré cuando investigaba para este libro han sido 7 años de trabajo, o sea, ha sido un libro muy difícil de escribir. En primer lugar, porque muchas de esas personas ya no están, porque han fallecido. Yo necesitaba con urgencia escribir esta novela, porque para mí era importante que no se perdieran sus voces. Pero también descubrí algo que me llevó a escribirla y que me enamoró, y es el amor como refugio. Encontré muchos casos de matrimonios que, a pesar de que el viento quiera quitarnos la historia, no lo va a hacer. Encontré muchos casos de matrimonios que, como este, se casaron como una alianza. Matrimonios de mujeres lesbianas y hombres homosexuales, de mujeres hetero y hombres gays o bisexuales, que se casaron para protegerse, para defenderse mutuamente, y que a veces tenían vidas dobles o vidas paralelas o incluso situaciones de poliamor. Y yo quería hablar también de eso, de que hay muchas maneras de amar, hay muchas maneras de sentir, que a veces hay amores que no son sexuales, pero que son tan profundos o más que el amor convencional. Yo también pensaba mucho cuando escribí este libro en mis amigas. Yo tengo relaciones de amistad para las que la palabra amistad se queda corta, y seguro que os pasa, ¿no? Esos vínculos profundísimos que tienes con alguien y que dices, no encaja en lo que llamamos amor, pero es que es amor, ¿no? Y en concreto recuerdo una de las entrevistas, hice muchas, recuerdo una que me impactó un montón, a una señora ya de una cierta edad que era doblemente viuda. Era viuda de su marido oficial, el hombre con el que se había casado. Ella era lesbiana, él era gay, se habían casado para protegerse, para que no les encerraran como a tantas personas en esos años por su manera de ser, pero también era viuda de su mujer, con la que en secreto había compartido su vida. Y algo que me impactó cuando me contaba su historia
era que cuando hablaba de él, de ese hombre con el que se había casado, entre comillas, por conveniencia, hablaba con un amor y con una admiración que no he visto en muchas personas que sí que tienen relaciones convencionales, ¿no? Porque realmente habían encontrado el amor en lo que les unía, en los principios, en la coherencia, en sus ideas. Y de alguna manera yo aquí quería hablar de eso, ¿no? De que el amor encuentra muchas formas y que una de ellas es la admiración. Cuando admiras a alguien, estos dos personajes, si os animáis a leer la novela, que ojalá sí, vais a ver que se admiran. Asun es una mujer que no ha podido estudiar, que con 9 años empezó a trabajar, que tuvo que mentir diciendo que tenía 12 años para que la admitieran en una tintorería. Y esa historia, por ejemplo, está inspirada en mi abuela, que tengo la suerte de que sigue conmigo con Me has quitado la pregunta. Claro, pero yo te la adelanto. Sigue conmigo con una edad indefinida, eso sí, ella nunca me la dice claramente, no sabemos cuál es. Su excusa es que todo se quemó en la guerra, con lo cual siempre tiene excusa para ser un año menor cada verano que paso con ella. Pero yo también quería hacerle un homenaje, ¿no? Y mi abuela es de esa generación que no pudo estudiar porque tuvo que trabajar para alimentar a su familia. Ella soñaba con ser maestra. Yo hoy siento que cada uno de mis libros es un triunfo de mi abuela. Su nieto no sería escritor sin ella, ¿no? Y de alguna manera Asun lo que admira en Santos, que es bibliotecario, que está en la lucha universitaria, que trabaja en el Ateneo, admira esa cultura que ella quiere poseer y que ella quiere adquirir. Y Santos admira en Asun a esa mujer que no se rinde, que no se pliega, que no se humilla, esa mujer que tiene ganas de ser algo más de lo que le están diciendo que puede ser, ¿no? Y de alguna manera, bueno, pues esa historia de amor entre ellos, yo creo que también es mi propia historia de amor o de homenaje al menos a todas las personas que han hecho que hoy tengamos unas libertades que sin ellas y sin ellos no tendríamos, ¿no? Y creo que este país necesita reivindicar esa memoria, recordar esa memoria y rendir homenaje, rendir tributo a todas esas vidas que a veces miramos como si no hubieran existido, ¿no? Y me parece tristísimo, con lo cual también hay un acto de amor y de, bueno, pues de homenaje hacia todas ellas, ¿no? Sí, bueno, de ese tema luego quiero hablar, que quiero además que se una David Oliva con nosotros, pero es cierto que los dos tienen un papel, el protagonista sin duda es él, pero ella tiene un... también representa a muchas mujeres, yo he visto ahí a mis abuelas, a mi madre incluso, a muchas mujeres de las que están hoy aquí, representa a las mujeres que dejan de depender de su padre para depender de su marido o que tienen que seguir pues un trabajo para... O sea, a Asun más o menos la obligaban a seguir un tipo de vida que ella no quería, con el que no se quería conformar. Ella quería ser de otra manera, tener libertad en todos los sentidos y creo que también lo ha reflejado súper bien. Yo he visto identificada a muchas mujeres que conozco y también es un papel súper importante el de ella. Bueno, es que yo creo honestamente que la gran protagonista del libro es ella, hasta en la cubierta sale ella en primer plano, ¿no? Para mí era muy importante unir la lucha feminista y la lucha LGTB porque siempre han ido de la mano y recordar que la mujer era una de las grandes oprimidas en esa dictadura. Toda esa educación que se transmitía, todos esos valores, se negaba su sexualidad, se negaba su independencia. Durante mucho tiempo no se podía ni siquiera abrir una cuenta bancaria propia. Claro, es decir, es una lucha la de esos años en una sociedad que no permitía ser, ¿no? A mí una cosa que me ha impactado buscando documentación para este libro era, por ejemplo, lo machista, que es la historia, también la historiografía. He encontrado muchos nombres de los participantes en la revuelta cultural del 56, de la que se habla, cómo de repente la poesía, el cine, el teatro se ponen en pie contra Franco y cómo lo hacen desde la cultura. Y es muy curioso que en esos documentos aparecen los nombres de ellos. Cuando hay mujeres involucradas en los actos, que también las hubo, con rarísimas excepciones, siempre es una estudiante, una mujer, pero en anónimo, ¿no? O sea, no aparecen sus nombres. Entonces, para mí, en Asun había también un homenaje a todas esas mujeres de esa generación que crearon redes de subsistencia para alimentar a un país que se moría de hambre, que ayudaban, creaban redes de apoyo vecinal, que, o sea, realmente hay una serie de cosas que me importaba mucho contar y que están también muy inspiradas en las mujeres de mi propia familia. Hay un pequeño guiño que me ha hecho mucha ilusión introducir, que es el de mi propia bisabuela. Yo tuve la suerte de conocerla, se llamaba Teodora. Aquí hay un personaje que es Teodora, que tiene una panadería y que usa la panadería para proteger y refugiar a gente. Mi abuela, que era mi bisabuela, que era una mujer muy humilde, lo poco que tenía lo ofrecía también para proteger a esas personas en ese momento, porque a ella le tocó vivir, como a tantas mujeres y hombres de su generación, esa guerra que les rompió la vida, ¿no? Entonces sí que hay un homenaje a todas ellas en Asun y para mí sin duda es posiblemente la gran protagonista del libro. Es más, la novela de los elegidos se abre con Asun subiéndose a un tablao a cantar copla
y se cierra con Asun, no diremos cómo para no hacer un spoiler, pero el gran giro de la novela y el gran viaje lo hacemos de su mano y a través de ella conocemos a Santos, ¿no? La verdad es que yo me he enamorado de Santos a través de Asun, pero enamorarme de verdad. Sí, yo estoy muy enamorado de estos personajes, no lo puedo evitar, porque también están inspirados en muchas vidas, en muchas realidades. Y cuando recuerdo perfectamente algunas de las entrevistas, imaginad lo que es sentarte delante de una persona de 70 y muchos, 80, que te está hablando de unos recuerdos, que te está hablando de unas persecuciones y que se rompe llorando mientras las cuenta, ¿no? Y eso está dentro de la novela. A mí no se me va a olvidar un señor al que entrevisté, que por desgracia falleció antes de que yo pudiera publicar el libro, que me hablaba de cómo él había sido denunciado por su propia madre y se le quebraba la voz cuando recordaba el momento en que la Guardia Civil lo estaba esperando en su casa para detenerlo porque su madre había dado denuncia de que su hijo era homosexual, ¿no? Su hijo era uno de los violetas, que era la palabra que se usaba despectivamente, y cuando a él lo detienen, su madre le mira a los ojos y lo que le dice es que yo no puedo querer a un hijo enfermo, ¿no? Este señor lo que me decía es que él en toda su vida no había conocido el amor porque había sentido que ni siquiera merecía el amor de su propia madre. ¿Cómo no vas a escribir con amor una novela como esta cuando estás tejiendo recuerdos tan profundos, tan dolorosos y de gente que se ha abierto con tanta generosidad, ¿no? También he podido hablar con familiares, con descendientes. Hay gente que me ha entregado cartas, diarios de personas que estuvieron encerradas en campos como el de Tefía. Entonces, bueno, hay un acto también de crear estos personajes que yo creo que sí emocionan, y es verdad que es una novela que está teniendo una repercusión muy bonita, es porque son personajes que están creados con la máxima delicadeza. Yo me he dejado la vida en este libro porque me parecía que no puedes escribir una novela como esta de cualquier manera, ¿no? Tienes que escribirla con el máximo rigor literario, teniendo en cuenta que viene de unas vivencias muy especiales, muy duras, muy complejas y que te han ofrecido con mucha generosidad, ¿no? De ahí los 7 años que has estado en el proceso, ¿no? Sí, 7 años en los que evidentemente he hecho más cosas, ¿no? Entre ellos la serie Red Flags, que efectivamente se estrenó hace poco, pero es verdad que ha sido una novela muy larga y luego también es que ha sido una novela que he escrito muchas veces hasta que he dado con la forma. Si la leéis vais a ver que esta novela también es un acto de amor a la literatura, ¿no? Por eso decía antes lo del amor a los libros. Es una novela donde los personajes encuentran su lugar en los libros, esos libros prohibidos, y en la poesía, ¿no? Es una novela donde se habla mucho de la voz de Lorca, de la voz de Miguel Hernández o de la voz de Machado, ¿no? 3 poetas que representan 3 destinos trágicos de este país, ¿no? El exilio en Machado, la muerte en la cárcel, desasistido y abandonado en Miguel Hernández y el asesinato en Lorca, ¿no? De alguna manera también Supervivencia hoy demuestra hasta qué punto la poesía es poderosa, ¿no? Y cómo la ficción tan perseguida y tan censurada es perseguida y censurada porque es poderosísima, ¿no? Seguro que si ahora preguntáramos, cualquiera de quienes estáis aquí podríais decirnos al azar un verso de Lorca, de Machado o de Hernández, ¿no? Porque los llevamos grabados dentro, los llevamos clavados gracias a la emoción que tiene la literatura. Y eso también está en este libro, ¿no? Un homenaje al poder de la poesía, al poder del teatro, al poder de la novela, para cambiarnos, transformarnos y para unirnos, ¿no? Cierto. Bueno, quiero que nos hables de esta preciosidad del libro, así cambiando, cortando, que es el primero de una trilogía. Me encanta, Nando, todas las facetas que tiene. Bueno, él es escritor, dramaturgo, eres cum laude en filología hispánica. Es que yo me invento las cosas. Y bueno, es que yo te admiro mucho también, es antiguo docente. O sea, has estado muy cerca de los jóvenes, ahora estás más cerca, yo creo, todavía. ¿Piensas mucho por y para ellos? Sí, bueno, este libro nace, como veis la cubierta no tiene nada que ver, cambiamos totalmente de registro, es algo más que sexo, el primero de una trilogía juvenil o juvenil adulta, en el sentido de que yo creo que lo puede leer cualquiera que tenga interés en cómo vive la adolescencia actual, las relaciones sexuales amorosas y de amistad, ¿no? Y es un libro para mí muy especial, primero porque es un libro que tiene humor, que era algo que tenía muchas ganas de incluir en mi literatura narrativa. Tengo mucha comedia en teatro, pero en novela siempre me he ido a temas mucho más duros, como Los elegidos. Aquí me apetecía personajes que se equivoquen y se rían de sí mismos. Y luego es un libro que aúna lenguajes. Si veis la cubierta maravillosa, es obra de Alfonso Casas. Y Alfonso Casas también dibuja algunas páginas en el interior, porque es la historia de 3 hermanos. Cada uno de ellos tiene un lenguaje, ¿no? Cada uno se expresa de una manera. Uno de ellos se expresa dibujando. Y hay páginas del libro que son un cómic, donde este personaje cuenta, ¿no?, cómo son sus vivencias. Y también me apetecía hablar un poco de la relación entre hermanos, ¿no? Cómo es esa relación, que a veces es complicada, a veces es bonita, a veces es tierna, y hacer una novela que sean, pues eso, es una trilogía, pero realmente es una trilogía donde cada libro son 3 libros, porque cada libro cuenta
una estación, en este caso este es otoño, que nos cuenta cómo es ese otoño para Leire, para Natalia y para Fran, y vamos a ver cómo esos 3 hermanos viven ese otoño, con lo cual en cada libro vemos 3 vivencias distintas de la misma estación y 3 formas de cómo entender el amor y el sexo en todas las orientaciones, identidades y formas posibles, ¿no? Y bueno, sí, es un libro del que estoy enamorado. Gente, de momento está teniendo una repercusión bonita y sobre todo que yo escribo estos libros también un poco para que la adolescencia actual no se robe su propio tiempo como hicimos otras generaciones, ¿no? Yo fui un adolescente que no encontraba libros así porque no los publicaban, no teníamos este tipo de referentes y eso hizo que yo en mi adolescencia no fuera visible, ¿no? Y a mí me prohibió vivir muchas experiencias y muchas cosas y luego eso con el tiempo creo que te deja unas cicatrices que nadie debería tener, ¿no? Y hoy escribo libros como este para que nadie tenga miedo a sentir, a ser, a contar y a explorarse o a investigar, ¿no? Y quizás lo más bonito que me pasa en esos institutos donde ya no voy a dar clase, ya no les hablo del sintagma nominal, al que tampoco echo mucho de menos, pero sí que voy a hablar de mis libros y sí que tengo la suerte de, bueno, pues que cada curso visito entre 180, 200 institutos de toda España donde leen alguna de mis novelas, ¿no? Yo creo que ahora te escuchan más atentos y te hacen más caso que cuando eras profe, seguro. Bueno, es que es más fácil, es decir, es diferente, ¿no? Ahora vamos a debatir libros, vamos a hablar de experiencias, vamos a hablar de realidades. Había días que cuando llegabas allí a hablarles de Gonzalo de Berceo, pues no les emocionaba tanto, pero es verdad que yo sí que echo mucho de menos dar clase y es quizá lo que hace que siga escribiendo literatura juvenil. A mí ser profe me gustaba mucho, corregir no, lo llevaba fatal y además yo era de los profes blandos que en cuanto ponías un 4,2 decías, bueno, podría ser un 5, bueno, incluso podría ser un 6 y me costaba mucho esa parte, ¿no?, de la evaluación, pero me encantaba la convivencia en el aula, ¿no? Y bueno, de alguna manera eso se nota mucho en estos libros que nacen del amor a la adolescencia también. Vale, si te parece, vamos a dar paso para que suba Sí, por nuestro favor. amigo David Oliva. Te paso, David, para que... Bueno, yo todavía no me he leído tu libro, no he tenido tiempo, tampoco me he leído este de Nando porque me ha llegado esta semana, ¿vale? Y quiero que... David escribe súper bonito, o sea, muy bonito. Yo le descubrí con los Susurros del Alma en el club de lectura de Penguin Random House. Me enamoró y a partir de ahí dije, necesito leerme todo lo que escriba y en ello estoy. Sí, la verdad que, bueno, mi primera novela fue El vuelo de la mariposa, que es una novela Sí, con mucha repercusión. que también tuvo una bonita repercusión, que llegó a mucha gente. Es una novela que escribí por mis abuelos, esas conversaciones que tenía yo con mi abuela en la que me decía, pues tu abuelo me enviaba cartas cuando estaba fuera, en Francia, en Alemania, trabajando. Y entonces me enseñaba esas fotos y esos mensajes y a mí me hacía mucha ilusión que en cada carta terminaba esa narración con no te olvido. Y a mí me gustaba mucho y quise construir una historia en base a una nieta que va en busca de su abuelo. Después llegó El susurro del ángel, que es una historia un poquito más dura. Es la historia de una madre que le desaparece su hijo de 2 años en plena noche de San Juan, en un pueblo de la Costa Brava. Pero también habla sobre todo de la fuerza de las madres. Yo quise hacer una novela por mi abuela y una novela por mi madre. Y esa novela en concreto la escribí porque mi madre siempre que me llamaba por teléfono, yo soy de Albacete, estamos cerquita, pero para ella estamos bien lejos, ¿no? Entonces siempre me decía, como yo no te va a querer nadie. Y entonces quise construir una novela que fuese al amor que tiene una madre por su hijo, más si cabe, si se lo quitan de los brazos, ¿no? Como ocurre en el caso del susurro del ángel. Y luego con TV en el cielo quería escribir una historia que sobre todo hablase mucho de mí, de esos jóvenes que llegábamos a un momento en el que no sabíamos si éramos raros porque sentíamos diferente al resto. Y en TV en el cielo cuento la historia de Elías, que es un estudiante tímido de un pueblo de Toledo, en el que no se siente comprendido, no se siente abrazado por los demás y encuentra esa salida, digamos, a ese problema que está viviendo con miedo en un Erasmus que le llega, un Erasmus a Roma, una ciudad tan especial, llena de arte y de historia. Y decide embarcarse en esa aventura por querer estudiar literatura, por querer convertirse en escritor. Y es allí donde conoce a un nadador de éxito, que es Enzo, y que es una historia que está narrada por los dos, por lo cual vamos a ver esas dos partes protagonistas. Y Enzo
es todo lo que se puede esperar de un hijo modélico, de esos padres que lo apuntan a un deporte desde bien pequeño para que consiga trofeos y gane medallas y sea el más ligón de esa clase. Y realmente nadie le ha preguntado si eso es lo que realmente quería ser. Entonces se encuentran esas dos personas en lo que creen que es el peor momento, pero realmente no saben que se encuentran en el mejor para poder conocerse y sobre todo dar respuesta a todas esas preguntas que tienen. Yo quería preguntarte si de manera personal este libro te ha tocado más. Yo creo que sí, porque además ocurrió algo muy bonito y es que cuando empecé a escribir este libro comencé a enamorarme del que ahora es mi pareja, de Kilian, y yo creo que tiene mucho de nosotros, pero también tiene mucho de esa relación que empezó a gestarse justamente en el momento en el que yo empecé a escribir este libro. Creo que no lo hubiera escrito igual si no hubiera estado enamorado, creo que no lo hubiera escrito igual si todas esas noches que Nando sabe que estás escribiendo, al cerrar el ordenador sabes que puedes tener ese cariño especial de tu pareja, ¿no? Yo creo que es un trabajo muy solitario, pero que también está rodeado de gente que te apoya en el camino. Y sí que es verdad que es el libro que digamos más me ha tocado, pero los tres tienen cosas mías, este específicamente más. Es que Pero yo sí. creo que es la vez que más veces la gente me ha mandado vídeos, pantallazos de estoy en la presentación de David, está con su familia, mira cómo llora. Sí, porque además cada libro es una celebración y en cada libro evidentemente tu familia te apoya, quiere estar ahí contigo. En esta además estaba Kilian, rojo como un tomate porque le nombramos varias ¿Tú veces. también estabas rojo? Yo también sí, porque lo vives como una celebración muy especial, ¿no? Y el hecho de, sobre todo cuando ya ves el libro físico con su portada, ya le pones cara, te acuerdas de esos momentos donde empezó todo, cuando empezaron esas primeras páginas, y realmente es una celebración por haber conseguido llegar a publicarlo y sobre todo que ya no es nuestro, es de la gente, es de los jóvenes que ahora pueden acercarse a este libro y es un poco lo que decía Nando. A mí me hubiera encantado que cuando estaba en ese momento del instituto poder encontrar novelas en las que me dijeran que no pasa nada, que vas a encontrar y vas a rodearte de gente que te quiere y te apoya. Entonces, para mí era muy importante que también esos jóvenes que están en el momento en el que se encuentran en Elías y Enzo pudieran tener una historia para ellos. Bueno, pues ahora yo quiero hacer una charla con los dos acerca de bueno, el poder que tienen los libros, la cultura, la escritura y demás. No sé, en cuanto a los libros que habéis escrito, me están diciendo que me ponga el micro. Vale. Bueno, primero quería preguntaros si pensáis que ahora mismo en cultura somos más libres que antes. Bueno, es que yo creo que depende con qué comparemos, ¿no? A mí me preocupa mucho cuando alguien en un programa en prime time y rodeado de micrófonos dice que no es libre para decir nada, ¿no? Justo cuando tiene el foco mediático permitiéndole decir lo que quiera. Yo creo que en mi caso, por ejemplo, después de salir de Los Elegidos, ¿no? Que es una novela que habla precisamente de la censura, y una censura donde te jugabas literalmente tu libertad y tu integridad física cuando subías a un escenario, ¿no? Hacer una obra de Alfonso Sastre, uno de los dramaturgos que estuvieron en la cárcel, o cuando tenías que irte al exilio para poder hablar y escribir libremente. Me parece que comparar eso con la actualidad, cuando menos es un insulto a toda esa generación, ¿no? Entonces, por un lado, creo que evidentemente tenemos un momento cultural mucho más libre que el que se ha vivido en este país durante tantos años de infame dictadura. Ahora, a mí lo que sí me preocupa es que vuelve a haber una neocensura, a veces más o menos encubierta. Justo este año ha habido un intento de retirar los libros, como el de David o como Algo más que sexo, de las bibliotecas públicas de cierta comunidad, porque se quería prohibir que los libros con personajes LGTB estuvieran en la sección de infantil y juvenil. Yo llevo años escribiendo libros con personajes LGTB destinados a la infancia y a la adolescencia, porque la infancia y la adolescencia LGTB existen y existimos. Es decir, las personas LGTB no aparecemos un día de repente ya con 20 años en la vida, sino que tenemos un desarrollo y un camino y necesitamos que en esa infancia nos lleguen historias donde nos transmitan unos valores que nos hagan querernos, que nos ayuden a aceptarnos, ¿no? Y a mí sí me preocupa que estamos viendo cómo de repente hay un repunte de unas ideas neofascistas que están tratando de esconder ciertas realidades. El año pasado se censuraban obras como Orlando, que además en cuya compañía trabaja una de las actrices con las que yo he estrenado este año una obra. Esta sí tenemos que bailarla. Se censuraba una proyección de una película tan peligrosa como Lightyear, una película de dibujos animados de un astronauta
donde había una escena en la que dos mujeres se besaban y eso provocó las iras de ciertas personas e hizo que se prohibiera una proyección. Es decir, que sí que estamos en un momento delicado en el que yo creo que hay un intento de hacernos sentir miedo en lo que contamos que yo creo que no hay que vencer. O sea, en mi caso, el hacer una trilogía juvenil con el nombre Algo más que sexo y que sexo esté en la cubierta es precisamente para reivindicar que la cultura tiene que mojarse en estos temas y que estamos en un momento donde estamos permitiendo que, por ejemplo, la adolescencia se eduque en su vida sexual a través de algo tan peligroso como el porno, ¿no? Con la cultura de la violación, con el incremento de agresiones sexuales, pues a lo mejor precisamente es porque la cultura tiene que hablar de realidades así. Así que, bueno, me parece que es un momento más libre, pero cuidado con las sombras que acechan de nuevo, ¿no? No sé, David, cómo lo ves. Sí, yo creo que aunque vayamos dando pasos adelante, sí que es verdad que hay ciertos momentos en los que parece que todavía damos pasos hacia atrás. El hecho, yo creo que de las portadas es algo muy especial en el que pongamos a dos chicos mirándose, que ubiquemos títulos, ¿no? Yo creo que es algo que señalar, lo que bien has dicho, yo recuerdo perfectamente con el estreno de Lightyear, obras de teatro que intentaron censurar, ahí es cuando realmente sientes ese momento de ir caminando hacia atrás y es lo que nunca debemos permitir. Vale, yo pienso, pues eso, que estamos en un momento en el que tenemos frío, Sí. mucho frío, no pasa nada. Estamos en un momento en el que es un poco contradictorio, tenemos todos los medios, redes sociales, estamos súper expuestos, podemos hablar, para bien o para mal, podemos hablar y decir lo que pensamos, pero a la vez hay un momento en la historia, voy a hablar de este país, en donde da un poco miedo, sobre todo, no que haya un discurso así, ¿vale?, de censura, sino que haya tanta gente y joven que apoye y repita ese discurso. No sé, a mí me da bastante miedo y me da bastante que pensar. Yo creo que ¿cuál es el arma más poderosa para luchar contra esta situación? Es la literatura, no sé, los medios audiovisuales, ¿cómo lo veis? Yo creo que ahora, sobre todo, al alcance de todos los jóvenes están las plataformas, están los libros, se está apostando mucho más porque acercar esta cultura a los jóvenes para también despegarles un poco, ¿no?, de las pantallas, pero yo creo que también es importante que vean series como Red Flags de Nando, que vean La Edad de la Ira. Son referentes y referencias que antes eran difíciles de encontrar. Y yo creo que el medio, no sé si para cambiar las cosas, pero para ayudar a sensibilizar, a que vean realidades, es ese, ¿no? Escribir historias que luego acaban transformándose en adaptaciones y eso también es obra de la gente que las lee y va a las librerías y las recomienda y las acerca a la gente joven. Sí, yo ahí me sumo a lo que dice David y además me parece que a veces perdemos un poco el foco porque nos quedamos con quienes hacen ruido, ¿no? Y quienes hacen ruido suelen ser siempre las minorías violentas. Pero luego hay una gran mayoría que está en otro lugar. O sea, yo sí veo, y tú lo ves en tus firmas y en tus presentaciones, que hay una generación joven muchísimo más abierta, muy visible, con mucha conciencia feminista, con unos postulados antirracistas a favor de la visibilidad LGTBI, que está también ahí, que está tratando de cambiar las cosas, ¿no? En las ferias del libro o en días como San Jordi, ¿no?, que ha sido reciente, es maravilloso ver que las mayores colas siempre son de gente muy joven y que de verdad que yo creo que hay un camino que se está haciendo desde la literatura, desde la cultura, desde lo audiovisual, desde lo literario, desde lo teatral, de abrir, ¿no?, mentes, abrir camino, abrir conciencias, y algo maravilloso es que ese camino es irreversible. O sea, yo a veces me consuelo pensando que creo que estos ladridos no violentos, homófobos, machistas, que pretenden volver a escondernos, en el fondo son los estertores de una sociedad moribunda. Es decir, que esa parte ya no va a volver y saben que eso no va a ocurrir, ¿no? Porque yo creo que la mayoría estamos en otro lugar, estamos en el camino de trabajar por la igualdad, por la diversidad, y ahí sí que la cultura es muy poderosa, ¿no? Sobre todo por lo de la empatía, porque cuando tú lees una historia, a lo mejor yo leo el libro de David y yo soy una persona heterosexual, yo no conozco esta realidad, yo no me puedo poner en la piel de esa persona, pero de repente leo esa novela y a lo mejor sí lo entiendo y a lo mejor yo reflexiono sobre los prejuicios que tengo. O sea, yo sí creo mucho que cuando escribimos este tipo de literatura también estamos persiguiendo que quienes no sean, ¿no?, parte del colectivo o quienes no entiendan esa lucha desde dentro, la entiendan desde fuera, porque al final lo que estás buscando es lo que te une a los demás, ¿no? A mí me ha pasado con Los elegidos, que por ejemplo hace poco tuve una presentación muy bonita en Cáceres, en una escuela de adultos,
y había personas en esa escuela de adultos que se habían identificado con la historia por la lucha clandestina, no por la orientación de los personajes. Ellos no habían vivido la lucha LGTB, pero sí la lucha de la clandestinidad, y entonces habían conectado totalmente con el libro y fue muy emotivo, ¿no? Como decían, que habían entendido cosas que a lo mejor no habían visto desde otro lugar. Yo también creo que la fuerza de la literatura, de crear esa empatía, sí que es muy transformadora, sí que te permite el tratar de cambiar esas dinámicas, ¿no? Completamente. Bueno, a mí me encantáis los dos. Bueno, yo no habéis leído nada mío y ni lo vais a leer porque, o sea, no. Pero me encantáis los dos. Me gusta muchísimo que leemos libros ahora. Bueno, tú eres muy joven, David. Eres asquerosamente joven. Bueno, ya me acerco a los 30. Puedes ser nuestro hijo. O sea, pero bueno, me encanta porque, sobre todo, voy a hablar de él por la edad que tenemos, que no se va a decir, somos como tu abuela, vamos para atrás, ¿vale? Pero me gusta mucho que ahora mismo se puede escribir sobre cosas que cuando yo tenía tampoco tan lejano tu edad, 20 y tantos años, no se podía leer, ¿vale? Se puede escribir sobre diversidad, parejas LGTBI, trans, lo que sea. Y, jolines, a mí me parece una pasada. Y luego también se puede escribir de problemas que están en la sociedad y los podemos reflejar, quien escribe lo podéis reflejar en los libros, y eso ayuda mucho a los jóvenes. Tú vas mucho a aulas y me imagino que se te acercarán muchos jóvenes, no sé si de manera en un privado o abiertamente, ¿vale? Pero se te acercarán muchos jóvenes con muchísimos problemas de bullying, acoso, miedo, su familia, etcétera. Poder escribir sobre eso, cosas que no pudimos leer y problemas que tenemos que afrontar aún hoy todavía, tío, me parece una cosa perdonad por lo de tío, me parece una cosa tan fuerte, tan importante y que si a mí me lo dicen hace 10, 15 años, no me lo creería. Bueno, yo ahí te agradezco lo primero de esas palabras, pero sí que me gustaría, o sea, dos cosas. Y ahora os cuento alguna anécdota real, ¿no? De cómo es verdad que estos libros que lo transforman, pero sí me gustaría romper una lanza por quienes nos han precedido, ¿no? O sea, creo que el problema no es que antes no se pudiera escribir o no se escribiera esos temas, sino que no se atrevían a publicarlos por los riesgos que eso suponía, ¿no? Una de las primeras novelas con un final feliz que cuenta una historia de amor entre dos hombres es Maurice, del escritor Foster, del escritor inglés E.M. Foster. Esa novela se publicó cuando él ya había muerto. ¿Pero por qué la publica ya muerto? Porque si lo hubiera publicado vivo se arriesgaba a vivir el mismo destino que vivió Wilde, que fue la cárcel y el exilio. Entonces él no podía atreverse a publicar una historia de amor que acababa bien. Si publicaba este libro tenía que acabar mal para que hubiera una lección moral, y en ese sentido sí que le permitieran publicarlo, ¿no? Aquí en España tenemos el caso de una escritora maravillosa, que no es lo suficientemente reivindicada, que es Elena Fortún, ¿no? La creadora de Celia, que escribió una novela fascinante que también se ha publicado póstuma, que se llama Oculto Sendero, donde habla de cómo era la realidad lésbica de esos años. Evidentemente no pudo publicarla, no se la publicaron, hubiera arruinado su carrera, y más aún en la literatura infantil. O hablemos de otra autora como Gloria Fuertes. Gloria Fuertes es una de las personas, creo, más valientes que hemos tenido en nuestro contexto cultural. Rompió el canon incluso hasta de la imagen, ¿no? En su presencia televisiva, si recordáis, cómo se mostraba, cómo se contaba. Pero como también era autora de literatura infantil, además de literatura adulta, no le permitían el margen de libertad que a pesar de todo ello, yo creo que ella lo transgredió y fue muy libre en la medida que pudo, ¿no? Pero digamos que yo creo que siempre ha habido voces que han intentado contar estas historias. Lo que ha costado mucho es que estas historias lleguen a editoriales como puedan ser Plaza Janés, SM, Destino, ¿no? Las tres que están aquí representadas. Y yo ahí a veces creo que también tenemos que tener la humildad de decir que si estamos escribiendo estos libros es porque otras personas lo hicieron o lo intentaron hacer antes, y lo que creo que tenemos ahora es que ser valientes de no ceder ese testigo. Es decir, a mí cuando a veces, y sigue ocurriendo, yo soy consciente de que algunos de mis libros, y es más, este año he vivido cómo se han censurado en algún lugar, novelas como La Edad de la Ira. Yo he vivido eso en pleno 2024. Pero me parece que mi obligación es seguir escribiendo historias como La Edad de la Ira o como Los Elegidos, precisamente porque hemos heredado el testigo de esas voces que no pudieron ser, ¿no? Y ahí sí que me gustaría como reivindicar que quizá lo que hacemos ahora es lo que muchas personas han intentado hacer antes, pero que tenemos el privilegio de poder contarlo, y por eso no podemos escribir cosas que no merezcan la pena o en las que no creamos, ¿no? Y sobre las situaciones que tú decías, Loli, muy bien, de cambio, pues yo puedo contaros una de apenas hace una semana,
de una chica que me contaba que gracias a que habían leído una de mis novelas en su instituto, donde se habla de una historia de amor entre dos mujeres, ella se siente un poco mejor y sabe que su instituto es un lugar seguro, porque a ella en su casa no le permiten ser, y es más, la han amenazado, imaginad lo duro que es esto, su propia familia, con no pagarle los estudios si no dice que realmente se ha equivocado y que no es lesbiana, ¿no? O sea, ese nivel de presión, ese nivel de violencia, ese nivel de negación de la identidad sigue ocurriendo a fecha de hoy. Pero de repente esa chica que está viviendo una tortura y un infierno en su casa, encuentra un libro, ese libro está en su instituto y consigue así poder hablar con su profesora, poder contar lo que le pasa, y ahora desde el instituto están interviniendo para ayudar a esta chica. O sea que sí que la literatura a veces es ese lugar seguro que no tienes en tu vida, por desgracia, en tu vida familiar o en tu vida más cercana, porque no todo el mundo vive en espacios seguros, ¿no? Y eso es algo que a veces se nos olvida. Hay muchas realidades y todavía no hemos alcanzado el lugar de la plena igualdad, ni mucho menos, ¿no? Sí, yo por ejemplo también en Te veo en el cielo estábamos hablando de Elías, que vive en un pueblo pequeñito de Toledo, y yo también lo que quería con este libro era que si había algún Elías en alguna parte de este país, en algún pueblo, que leyese esta historia, que al menos pudiese encontrarla, que sintiese que también hay un camino que puede salirle bien, ¿no? Y que, como decía Nando, hay lugares que parecen que puede ser el más seguro como es tu hogar, pero que de repente no lo es y se convierte en un infierno, ¿no? Entonces, es también estos libros yo creo que son ese refugio y hacen crear esos entornos seguros una vez que los encuentras junto con tus amigos, la gente que te pueda apoyar. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, de verdad. Yo creo que me van a cortar el cuello porque llegamos tarde, pero ha sido un placer teneros. Ahora vais a pasar a las firmas, vais a estar allí. Quien quiera que se compren todos los libros que han escrito ellos, todos, y os lo van firmando. Así que, de verdad, muchísimas gracias.